Pónganle muchas ganas, ¿ok? Bueno, comenzamos haciendo como siempre un repaso, un resumen de todo el tema que nos va a ayudar a organizar los conocimientos, a tener una idea, un panorama general del tema. Y bueno, dentro de otras cosas, muchas cosas que vamos a ver acá son preguntas de examen, ¿sí? Sobre todo si ves este resumen, porque bueno, prácticamente si ves el resumen, creo que podrías responder cualquier examen de regulación de la respiración, ¿ok? Bueno, pero más adelante lo detallamos. Bien, todo comienza con un estímulo, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la regulación de la respiración, el estímulo va a ser la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono, ¿sí? La disminución del oxígeno o el aumento del dióxido de carbono. Esto es reconocido por un receptor. El receptor tiene que mandar esta señal a través de una vía que, como en todos los sistemas de regulación, es una vía aferente, y esto obviamente va a ser procesado por un centro integrador, ¿sí? El centro integrador va a analizar qué es lo que debe hacer a continuación y va a dar una señal, y esta señal va a ser nuevamente trasladada por otra vía que viene a ser una vía eferente, ¿ok? Bueno, y finalmente tenemos que la vía eferente va a terminar estimulando al órgano efector, que en este caso para nosotros va a ser ¿quién? La musculatura estriada, ¿sí? Que forma parte de la respiración. Bueno, ok. Para entender mucho mejor esta situación, empecemos hablando del centro integrador, ¿sí? Porque el centro integrador nosotros vamos a encontrar dos cosas importantes acá. Tenemos que el cerebro y el tallo cerebral. Entonces tenemos los centros respiratorios nerviosos, ¿sí? Bien, tenemos que el cerebro, tenemos que la respiración va a ser un proceso tanto voluntario como involuntario. Si en ese momento tú decides inspirar o expirar, lo vas a hacer porque de manera voluntaria puedes controlar esto, ¿sí? Y el tallo encefálico en cambio nos va a dar la respiración involuntaria. En otras palabras, si tú decides no respirar, o si alguien decide suicidarse no respirando, obviamente no lo va a lograr porque la respiración involuntaria en un momento puede superar a la voluntaria, ¿ok? Bueno, entonces hablamos de dos lugares importantes acá, el puente y la protuberancia. Sí, el puente y el bulbo raquídeo, ¿ok? Bueno, acá comenzamos viendo que de atrás para adelante vamos a encontrar el cerebelo, el cuarto ventrículo, hacia adelante tenemos la hipófisis, el puente y finalmente el bulbo raquídeo. Bien, tanto en el puente y en el bulbo vamos a encontrar núcleos o centros respiratorios. Los más importantes, ¿cuáles son? Los del bulbo, ¿sí? Muy bien. Comencemos. Tenemos los centros protuberanciales. En los centros protuberanciales tenemos dos, ¿sí? De azul, uno de los más importantes, el núcleo o el centro neumotáxico, ¿ok? En un rato más vemos su función. Y de café tenemos el núcleo apnéustico. Bien. Y en los centros bulbares encontramos dos grupos neuronales. El grupo respiratorio dorsal, que es el centro respiratorio dorsal, ¿sí? Y el otro que lo ponemos en rojo, que sería el grupo respiratorio ventral, solamente por el orden donde se encuentran de atrás para adelante. Bien, ok, ahora, ¿cuál es el más importante acá? El grupo respiratorio dorsal, porque este es el estimulador para dar la señal para que el diafragma se contraiga y tengamos la inspiración. Entonces, cada vez que nosotros vemos que el grupo dorsal se estimula al diafragma y tanto los intercostales externos. ¿Cómo? Haciendo una rampa para que se inspire, ¿sí? Entonces inspira y de pronto la rampa se corta, ¿sí? Y eso vendría a ser la expiración. Entonces tenemos inspiración, expiración. ¿Quién hace que se corte esa rampa para que tengamos la expiración? El centro neumotáxico. Por lo tanto, si el grupo dorsal es el estimulador, el inhibidor será el núcleo neumotáxico. Bien. El núcleo amnéustico también puede estimular a la inspiración, ¿sí? Y el neumotáxico puede bloquear al amnéstico. Bien, el grupo respiratorio ventral, recuerda esto en la cabeza, es el respiratorio accesorio, ¿sí? Bueno, no están así en los libros, pero este va a inervar a la musculatura accesoria, tanto de la inspiración y la expiración, porque recuerda que el grupo dorsal solamente inervaba la inspiración, pero en cambio el ventral ahora usa los músculos accesorios para la inspiración y para la expiración. Entonces va a darnos una inspiración y expiración forzada, en el caso de que nos falte ayuda en el grupo dorsal. Bien, ¿cuáles serían los receptores? Ya sabemos el centro, ahora vamos a los receptores. Tenemos los quimiorreceptores periféricos. Pregunta de examen clavada. ¿Qué estimula los periféricos? La presión parcial de oxígeno. Y esos van a terminar estimulando el centro respiratorio dorsal. O sea, la hipoxia hace que tú respires más. Los respiratorios centrales, el quimiorreceptor central que está muy cerca al grupo dorsal, es estimulado por la PCO2, por el dióxido de carbono, en otras palabras, por el pH, ¿ok? Eso tienes que recordarte porque eso siempre se pregunta. Bien.